Se suele decir en líneas generales que el libro pseudoepigráfico de Daniel se escribió en la época del rey Antíoco IV. Esta afirmación es simplificada porque en realidad el asunto de la época y la autoría es un poco más compleja. Se me ocurre hacer un símil con la forma de la Tierra. De forma simplificada se puede decir que la Tierra es una esfera, aunque en realidad se trata de un geoide. Es también una afirmación simplificada decir que la Tierra gira alrededor del eje central del Sol cuando la complejidad de la órbita terrestre no es tan simple. La órbita ocurre alrededor del baricentro. Con el libro de Daniel ocurre que la redacción final es la que ocurrió en la época de Antíoco IV, pero en esta se recogieron cuentos independientes de distintas épocas, tradiciones y desarrollos teológicos. Por ejemplo, el capítulo 7 del libro de Daniel, escrito por uno de estos múltiples autores, es una reinterpretación del capítulo 2 que escribió un autor diferente. Por ende, técnicamente deberíamos decir que tuvo distintos autores. Algo que ocurre prácticamente con todo el libro bíblico. Los análisis de la crítica literaria observan también distintos tipos de géneros literarios en estos cuentos independientes uno de otros. En la literatura anglosajona de los estudios críticos académicos se habla de tales, cuentos. Desarrollar con más detalle estos análisis llevados a cabo en los círculos académicos será contenido para próximos vídeos. En esta entrega quisiera transmitiros otro detalle de la narración del libro de Daniel y su dependencia de literatura que precedió a la época de la redacción final. En el libro de Daniel se recurre al motif o esquema de los 4 reinos. Este recurso literario precedió al libro de Daniel o su redacción final y siguió siendo una pieza empleada en obras que sucedieron al libro de Daniel. En este sentido me permito citar a Andrew Perrin en For Kingdom Motifs Before and Beyond the Book of Daniel, y dice lo siguiente: el esquema de los 4 reinos ha permitido a escritores de diversas culturas, épocas y lugares periodizar toda la historia como la sucesión escalonada de imperios que se precipitan hacia la consumación de la historia y la llegada de una era utópica. A esta estructura de 4 reinos se le anticipó en la literatura persa la disposición de 3 reinos, cuyos autores pretendieron ofrecer una estructura histórica al surgimiento del imperio persa. La ampliación a un 4º reino se dio antes del texto de Daniel. Así aparece en un texto romano datado en el 189 al 171 de antes de la era común. Un texto escrito por un escriba desconocido de nombre Aemilius Sura. El texto es conocido como De Annis Populi Romani y dice lo siguiente: los asirios fueron los primeros de todas las razas en tener el poder mundial, luego los medos y después de ellos los persas y luego los macedonios. Luego, a través de la derrota de los reyes Filipo y Antíoco, de origen macedonio, siguiendo de cerca el derrocamiento de Cartago, el poder mundial pasó al pueblo romano. Entre este tiempo y el comienzo del reinado de Ninus, rey de los asirios, que fue el primero en ostentar el poder mundial, transcurre un intervalo de 1995 años. Escribe Brennan Britt en Daniel's For Kingdom Shema, A History of Rewriting World History, lo siguiente: el esquema de reinos múltiples que se encuentran tanto en Daniel 2 como en 7 no tiene su origen en la Biblia, sino que los escribas judíos se apropiaron de un esquema persa de reinos múltiples. Evidentemente, en el libro de Daniel, al ser escrito desde una perspectiva judía, el último reino sobre la tierra será el reino de Yahvé, un reino eterno. Al menos esa es la expectativa apocalíptica frente a los reinos de los hombres pasajeros contra los que polemiza el libro de Daniel. En resumidas cuentas, mientras la secta de los adventistas de Boca Chancla se quedó anclada en el debate de la datación del libro de Daniel, la Academia Crítica Multidisciplinar, que ya cerró ese debate, se ha centrado en otros asuntos del libro de Daniel. En este caso concreto es el recurso literario del que hace uso los autores del libro. El esquema de los reinos, que por primera vez aparece en la época persa como 3 reinos que preceden al imperio persa. Esquema que es ampliado a 4 reinos por los romanos, cuya estructura es utilizada por los autores del libro de Daniel.
Y como dijimos al principio, este recurso literario se seguirá utilizando en todo tipo de obras en épocas sucesivas en la propia cultura judía y fuera de ella.